Buenos días. ¿Se escucha bien, no? Sí, ¿no? Vale, bien, perfecto. Bueno, antes de empezar, reiterar la bienvenida a los que venís por primera vez, ¿vale? Que os sintáis como en vuestra casa. Y bueno, también traigo recuerdos de Raquel y Dani, los pastores en Barcelona, que han estado con nosotros en el campamento de familia hace un par de semanas y fue un tiempo fantástico, venimos súper bendecidos, hemos comido bien, hemos descansado, nos hemos bañado mucho en la piscina, hemos pasado un buen tiempo, ¿no? Entonces ellos nos mandaban saludos para la iglesia, ¿no? Decía antes Pablo que si Jesús entrase por la puerta, ¿qué preguntaría, no? Y yo creo que haría las mismas preguntas, ¿eh? Casi las mismas. Y es interesante porque la sociedad evoluciona, llevamos relojes, llevamos móviles, pero las personas somos iguales. Básicamente somos iguales, ¿no? Y hay algo que me sorprende, sobre todo de los hombres, ¿vale? Hablo directamente a los hombres, ¿no? Es algo que nos une a todos y que todas nuestras mujeres, compañeras, novias, amigas que viajan con nosotros pueden certificar, ¿vale? Y es que un hombre jamás pregunta a nadie cómo llegar a un sitio. No preguntamos, los hombres nos preguntamos, nos pone enfermos. Nos pone de lo preguntarle a alguien o al que está al lado, oye, ¿cómo se llega? ¿Por qué? Porque creemos que tenemos una intuición, una capacidad, una orientación por encima del resto, incluso unos poderes para encontrar un sitio sin preguntar. ¿Y sabéis lo que pasa la mayoría de las veces? Que nos perdemos. ¿Y sabéis qué pasa cuando nos perdemos? Que nos enfadamos. ¿Y con quién nos enfadamos? Con la que tenemos al lado. Me has indicado mal, no me has llevado por el buen camino, esas indicaciones no son las correctas, ella, es que el GPS no conecta, es que se ha quedado redirigiendo, nos perdemos, ¿no? Y esto es curioso porque esta manera de desplazarse, de moverse por ruta, ha cambiado, ¿no? Hay un par de imágenes, me gustaría que pusiera la primera imagen. No sé si recordáis esto, los más jóvenes seguramente no, pero en toda la guantera de nuestros padres había un mapa de España y Portugal que era como de 2x2. O sea, como tú abrieses el mapa en el coche, tenías que salirte del coche. Y como bajase la ventanilla era imposible leerlo. Pues tú intentas encontrar ahí una carretera comarcal que llega a un pueblo que gira en el kilómetro no sé qué. O sea, una cosa impresionante. Pues llegábamos a los sitios. Se llegaba, ¿vale? Esto evoluciona un poquito y hemos pasado a esto. Una pantalla que me dice exactamente, como si fuese tonto, por dónde tengo que ir. Gira la próxima a la derecha. La siguiente, no, o sea, es impresionante, ¿no? Pero ya sea una manera u otra de orientarnos, las dos tienen algo en común. Y es que si queremos llegar a nuestro destino, tenemos que seguir las indicaciones. Ya sea con el papel, ya sea en la digital, como sea. Si queremos llegar a nuestro destino, tenemos que seguir las indicaciones. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginad por un momento que un domingo, pues, invito a casa a comer a 3 familias que nunca han estado en mi casa. Y oye, mira, me gustaría que vinieses a casa a comer, te mando la ubicación, ¿vale? Que ahora mandamos la ubicación, que fíjate, maravilla, ¿no? Te mando la ubicación que nada más tienes que darle y te dice exactamente cómo llegar. Además, las ubicaciones tienen un más o menos 12 metros de error. O sea, es muy complicado perderse, ¿no? ¿Qué pasa? Yo envío esa ubicación a las 3 familias que vienen a mi casa y de las 3 solo llega una. ¿Qué ha podido pasar? ¿Vale? ¿Qué ha podido pasar? 3 cosas. Seguramente habrá más, ¿no? Pero yo me quedo con 3 que son las principales. La primera, que yo no utilizo el mapa. Que yo vive por Arcosa, por la Cayetá o no sé cuánto, y yo sé llegar allí porque otras veces. No utilizo el mapa. La segunda, veo el mapa, la Cayetá, la 42, no sé cuánto, está perfecto. No me hace falta mirar más. Lo miro por encima y para adelante. Y la última es que sigo el mapa durante un tiempo, pero llega un momento en el que ya creo que sé dónde está y dejo de mirarlo. Y me pierdo. Y de esto vamos a hablar hoy. Del mapa, de los mapas. De que si no seguimos las indicaciones de los mapas, lo más seguro es que nos perdamos. Y la Biblia se habla de que una brújula es como un mapa. Tiene instrucciones claras que debemos de seguir, ¿no? Porque Jesús, que es el camino, nos dejó un camino con instrucciones claras, sencillas, que podemos todos entender. La cuestión es si las estamos cumpliendo o no. Eso es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Porque vamos a ver que las instrucciones que hemos recibido son fundamentales para avanzar en el camino, ¿no? Y esto nos lleva a la pregunta, una pregunta incómoda, ¿sabes? Ya antes el texto que empezaba, ¿no? Y hay preguntas que llevan a reflexión y hay preguntas que son incómodas. Y Jesús plantea aquí una pregunta al principio del texto que es incómoda.
¿vale? Que yo cuando la leía y la he leído muchas veces pensaba, ha sacado ahí y ha dado un latigazo con esta pregunta porque es fuerte, ¿no? Y el texto, un texto que todos conocemos, se encuentra en Lucas 6, queréis buscarlo, aunque aparecerá también en la pantalla, en Lucas 6, del 46 al 49, ¿vale? Y la pregunta en cuestión es, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. La pregunta suena dura, la pregunta es fuerte. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Qué pasa? Que para entender esta pregunta, para entender por qué Jesús pregunta eso a sus discípulos, porque se lo está preguntando a sus discípulos, a la gente que le sigue, tenemos que hacer un recorrido, como una especie de mapa, por todo el capítulo 6 de Lucas. Lo vamos a hacer rápido, ¿no? Porque no tenemos tiempo. Pero es fundamental entender que esta pregunta es la pregunta final a un trayecto que vamos a recorrer en esta mañana y que quiero que me acompañe, ¿vale? No te pierdas, por favor. Vamos a ir todos juntos de la mano, vamos a llegar hasta destino, pero es importante que entendamos el contexto y dónde empieza todo esto para que esta pregunta cobre todavía más sentido del que tiene, ¿no? Al principio del capítulo 6 de Lucas vemos que hay un grupo de personas, un grupo de discípulos, todavía no son los 12, que serían apóstoles, que están siguiendo a Jesús, ¿no? Y estas personas ven a Jesús como Jesús se está enfrentando, se confronta o lo confrontan fariseos y escribas, ¿vale? Vemos que Jesús es confrontado con los fariseos sobre el día de reposo, sobre el sábado, y después en la sinagoga sanando al hombre que tenía la mano seca, ¿vale? Todo esto los discípulos son testigos. Estos fariseos y estos escribas, ¿vale?, representaban a algunos de los sectores más respetados e influyentes religiosos del mundo judío, ¿vale? Eran eminencia, eran gente importante, eran gente que el pueblo respetaba, ¿no? ¿Qué pasa? Que este confrontamiento con Jesús, estas conversaciones que tienen con Jesús, los estaba enfadando. ¿Por qué los estaba enfadando? Porque no es que Jesús interpretase la ley de manera diferente, que lo hacía, o sea, le estaba dando una nueva interpretación de la ley, ¿no? Era que Jesús estaba cuestionando su autoridad, la autoridad de ellos, sus indicaciones y sobre todo una religiosidad que había puesto el cumplimiento extremo por encima del corazón de Dios. O sea, Jesús estaba confrontando a los fariseos y a los escribas y le estaba restando autoridad delante de la gente. Y eso ellos no podían soportarlo. ¿Qué pasa? Que ya no era un simple maestro, se estaban pensando convertir en una amenaza para ellos. A todo esto, los discípulos seguían viendo. Seguían como Jesús empezó este viaje de esta manera, ¿no? Luego dice el texto que Jesús recorrió toda Galilea y sus pueblos, predicando en la sinagoga y sanando a los enfermos, ¿no? Galilea tiene unos 4.000 metros cuadrados más o menos, o sea, 4.000 kilómetros cuadrados de tamaño, o sea, es impresionante de grande, es muy grande. Yo no sé el tiempo que tardó Jesús en recorrer todos los pueblos, predicando en las sinagogas y sanando enfermos, pero no fueron 2 días, fueron semanas o meses que estas personas estuvieron siguiendo a Jesús y viendo cómo Jesús, primero, confrontaba a las autoridades religiosas de ese entonces, segundo, cómo compartía la palabra, cómo hablaba de la Escritura en la sinagoga, y lo más importante para ellos en ese entonces, cómo sanaba. O sea, esto es lo que se llama la proclamación y demostración del Evangelio. O sea, Jesús proclamaba y demostraba el poder de Dios. Y los que le seguían eran testigos de todas estas cosas durante semanas o meses, conviviendo con él continuamente, viendo cómo él se manifestaba, ¿no? Y entonces llega un momento importante, y es que de todos los que le siguen, porque aquí hay que hacer 3 grupos, ¿no? Uno son los discípulos apóstoles, otros son los discípulos que le seguían, que no llegaron a ser apóstoles, y en tercer lugar están las multitudes, que ya sea por curiosidad, ya sea por interés, ya sea por lo que sea, seguían a Jesús, ¿no? Iban todos detrás. ¿Qué pasa? Que de todos estos discípulos que seguían a Jesús, Jesús elige a 12 que serán sus apóstoles. ¿Cómo lo hace?
Jesús sube al monte a orar durante una noche entera, ¿no? Y yo pensaba, Jesús, Dios en la tierra, sube una noche entera de oración para elegir a las 12 personas que iban a cambiar el rumbo de la humanidad. A las 12 personas que tenían como misión conquistar espiritualmente el mundo. Y él pasó toda la noche orando. Y yo pensaba, cuando tengo que tomar una decisión importante, ¿cuánto tiempo paso llorando? ¿Cuánto tiempo oro cuando tengo que tomar una decisión importante? Jesús fue toda la noche, ¿eh? Y cuando lo tuvo claro, llamó a cada uno por su nombre. Y los eligió, ¿no? Y los eligió no solamente para que acumulasen información. Vaya a estar conmigo, os voy a formar, no. Quiero que conviváis conmigo, que veáis lo que hago, porque esto que yo hago, lo vais a hacer vosotros. Quiero que experimentes conmigo. Vivían juntos, se movían juntos, comían juntos. Tenemos a los discípulos, a los 12 ya elegidos, que serán enviados, que serán apóstoles, porque apóstoles significa enviados. Tenemos a los restos de discípulos que no fueron elegidos, pero que seguían a Jesús, y a las multitudes. Los tenemos a todos, ¿no? Y ahora llega Jesús y hace algo muy interesante, y es que Jesús, aquí empieza el camino, marca el camino que va a llevarnos hasta esta pregunta, ¿no? ¿Y cuál es ese camino? Ese camino es que con la llegada de Jesús, como dijo Juan el Bautista, el reino está cerca, ¿verdad? El reino ha llegado. Jesús ha llegado a la tierra. El reino espiritual se va a instaurar en este mundo. Y lo que Jesús hace es muy interesante, porque lo que Jesús hace es da las instrucciones, nos da instrucciones a todos, a ellos en ese momento, a los discípulos en ese momento, pero que son para nosotros, de cómo tenemos nosotros que comportarnos, que vivir bajo este nuevo reino que ha llegado a la tierra. O sea, sencillo, sencillo, como un GPS, ¿vale? Te va a decir exactamente todo. Y empieza. Primero, los valores del nuevo reino. ¿Por qué? Porque es diferente al que ellos viven. Incluso el que nosotros vivimos a día de hoy es diferente al que Dios instaura. A los pobres les dice, vuestro será el reino. A los hambrientos les dice que serán saciados. A los que lloran, que reiréis. Y a los rechazados por causa de él, alegraos porque tendréis recompensa. Les está enseñando que la verdadera bendición no siempre coincide con lo que este mundo entiende que es el éxito. Esto es más amplio, ¿vale? Esto es más amplio. Estoy siendo muy reduccionista, ¿vale? Porque no tenemos tiempo. Pero los valores del nuevo reino no tienen nada que ver con el reino que vivimos hoy en día. No tiene nada que ver. O sea, lo que Jesús está transmitiendo aquí choca directamente con su mente. O sea, que el reino es de los pobres, que los que lloran van a reír. O sea, es que esto no es lo que entendemos nosotros por éxito en la tierra, ni por tener... No es esto. Los valores del nuevo reino. Lo segundo, le da directrices de cómo deben relacionarse unos con otros. También importante, o sea, este es mi nuevo reino y así tenéis que relacionaros. Amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen, orad por quienes os calumnian, haced bien y dad siempre sin esperar nada a cambio. Y concluye, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Amad a vuestros enemigos, ¿vale? Orad por quienes os calumnian. Yo voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Quién tiene aquí enemigo? O sea, si no te rías, o sea, ¿quién tiene hoy aquí enemigo? O sea, ¿qué es un enemigo en tu vida? A las películas sí, ¿no? El malo, el que te persigue a caballo, el que va con la pistola, que... Pero, ¿sabéis lo que pasa? Que en las palabras de ese entonces había un imperio que estaba sometiendo a otro. Ellos estaban sometidos por el imperio romano, tenían enemigos de verdad. Tenía gente que podía acabar con su vida, que de hecho lo hizo. Seguramente tenían familiares o tenían conocidos que habían sido torturados o matados por el imperio romano. Ellos sí entendían qué significaba un enemigo. Nosotros hoy en día, hay una serie que nos gusta mucho, que hay un personaje que dice, yo tengo un archienemigo, un némesis. Eso no existe en la vida real. Nadie tiene en la vida real una persona que quiera hacerte la vida imposible. O sea, puede ser un momento puntual, pero no es el caso. Pero ellos sí lo tenían. Y cuando escuchan de Jesús, ama a tu enemigo, ama al romano, ora por el romano, esas cabezas tenían que haber explotado. O sea, esto que tú me estás pidiendo una locura. O sea, si nos tienen subyugados, nos tienen conquistados, están acabando con nosotros.
¿Y tú nos estás pidiendo que oremos por ellos y que los amemos? Sí, porque estas son las directrices del nuevo reino. Esta es la hoja de ruta. La hoja de ruta empieza cambiando los valores que tenemos y consideramos como éxito y las instrucciones de cómo relacionarnos con los demás, que sería esto, ¿vale? Y el tercer punto que da, primero, los valores del nuevo reino, segundo, cómo relacionarnos con los demás y tercero, que no es algo también súper, yo creo que casi imposible muchas veces, ¿no? Muchas veces no, casi es imposible, que no levantemos juicio sobre nadie, que no levantemos juicio sobre nadie. No juzgues, no condenes, perdona y da sin esperar. Y nos ponen los típicos ejemplos que muchos conocemos de la viga y la paja, ¿no? Saca primero la viga de tu ojo y después que no lo juzguemos. Vuelvo a la mentalidad que ellos tenían. Que no juzgue a alguien que está matando a un familiar mío, que no piense mal de alguien que me está... Pero es que estos son los valores del nuevo reino. Es que esta es la hoja de ruta que Jesús empieza a marcar. Es que esto es lo que Jesús vino a la tierra a instaurar. Y nosotros tenemos que asimilar y entender que es nuestra hoja de ruta, que es nuestro mapa. Y cuarto, y importante, y está en el orden concreto porque la palabra, cada palabra que hay en la Biblia tiene un propósito, ¿no? Y es que, ¿cuál es el resultado de vivir bajo estos valores? ¿Cuál es el resultado de llevar estas vidas que Jesús muestra aquí? Pues, ¿qué dice? Jesús lleva a pensar en las intenciones que hay en el corazón. Jesús habla del árbol y su fruto. Cada árbol se conoce por su fruto, ¿verdad? Por su fruto los conoceréis. El buen árbol da buenos frutos. O sea, Jesús está diciendo, si cumplís esto que estoy diciendo, si entendéis que los valores de la sociedad cambian con el nuevo reino, si entendéis cómo tenéis que relacionarnos con los demás, si entendéis cómo tenéis que pensar y no juzgar sobre los demás, vuestra vida debe dar fruto. O sea, tela. Pero muy claro, ¿eh? Son 4 puntos muy claros. Y el último es ese. Si sigues el camino que te estoy marcando, tu vida debe dar fruto. Porque Jesús está diciendo que vivir la vida bajo las instrucciones del nuevo reino debe traer un fruto que los demás puedan ver. Vivir la vida bajo las instrucciones del nuevo reino debe dar un fruto que los que nos rodean tienen que ver. Y ahora llega el momento de la pregunta. Ahora es cuando llega la pregunta. Después de este recorrido llega la pregunta. Y seguramente tenga un poco más de sentido que antes, ¿no? Porque Jesús les ha enseñado cómo vivir la vida, cómo amar, cómo relacionarse con los demás, cómo mirarse a ellos mismos y a los demás y qué debe revelar su corazón en este caso, ¿no? No les está dando simplemente información, les está dando instrucciones de cómo vivir la vida. Y entonces pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Y ahora la pregunta suena un poco diferente, ¿verdad? Jesús no está preguntando, ¿me habéis escuchado? Jesús no está preguntando eso, ¿eh? Jesús no está preguntando, ¿me habéis entendido? Jesús está preguntando, ¿qué vais a hacer con todo lo que estáis escuchando? No está preguntando si lo habéis escuchado, sabe que lo han escuchado, saben que lo han entendido. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso que has escuchado y has entendido? Y entonces volvemos al ejemplo del mapa. Todos hemos recibido un mapa, ¿vale? Todos tenemos una ruta marcada, todos podemos saber dónde está el destino, pero no todos llegamos al destino. ¿Por qué? Porque tener las indicaciones no es lo mismo que seguirlas. Tener las indicaciones no es lo mismo que seguirlas. Yo puedo tener las indicaciones, pero si no las sigo me pierdo. Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Jesús empieza diciendo algo que es correcto, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? O sea, es algo que está bien, ¿no? O sea, soy vuestro Señor, ¿no? Que de hecho, la palabra Señor en original ahí es Kyrio, que también se podría traducir como amo, dueño o autoridad. O sea, lo que están diciendo los discípulos, lo que Dios está diciendo sobre ellos es que, bueno, me llamáis amo, me llamáis Señor, o sea, estáis reconociendo mi autoridad sobre vosotros, eso es estupendo, ¿no? Pero vuestra conducta no corresponde
a alguien que reconoce mi autoridad? Me llamáis Señor, pero no os comportáis acorde a lo que estáis reconociendo. Nuestros labios reconocen una autoridad que nuestra vida no está obedeciendo. O sea, me llamáis Señor, pero luego vuestro comportamiento no casa con la afirmación que estáis haciendo, ¿no? Entonces la pregunta podría reformularse: si reconocéis mi autoridad, ¿por qué no vivís bajo ella? Si reconocéis mi autoridad, ¿por qué no vivís bajo ella? Y esto nos lleva a una primera idea que me gustaría dejaros, ¿no? Y es que llamar a Jesús Señor implica reconocer su autoridad. Si llamamos a Señor, es que estamos reconociendo su autoridad. Si Jesús es Señor de nuestra vida, entonces sus palabras tienen autoridad sobre mi vida. Y ahora sigue diciendo: me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Y aquí está el verdadero problema de todo esto, ¿vale? Porque Jesús está preguntando: ¿por qué no hacéis lo que yo digo, no? Y esto enlaza directamente con todo el recorrido que hemos hecho, ¿no? Jesús le da instrucciones de amar, perdonar, no juzgar, dar, examinarse, y ahora pregunta: ¿qué estás haciendo con todo eso que te he dado? Repito, voy a repetir esto varias veces, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo con todo eso que te he dado? Porque no estás haciendo lo que digo. Y recuerdo, el conocimiento nos muestra el camino, la obediencia nos pone en él, ¿vale? Reconocemos el camino, pero solamente la obediencia la que nos pone en él, ¿no? Y hay una pregunta que nos puede llevar a reflexión, que me ha hecho pensar mucho, ¿no? en estos días, y es que me preguntaba, ¿podemos conocer el camino y seguir exactamente en el mismo punto de hace 3 años, 5 años, 10 años o 15 años? ¿Puedo conocer el camino y seguir en el mismo punto que hace 3 años, 5 años, 10 años o 20 años? La respuesta es que, lamentablemente, sí. Podemos llevar años escuchando a Jesús, estudiando su palabra y sabiendo perfectamente lo que nos pide, y aún así seguir exactamente en el mismo lugar. Podemos llevar años escuchando la palabra, reconociendo el camino y estar exactamente en el mismo lugar. El conocimiento no transforma por sí solo. La obediencia sí. Podemos saber que tenemos que cambiar, que tenemos que soltar, qué debemos hacer, y sin embargo seguir justificándonos, posponiéndolo o volviendo según nuestros propios criterios y no hacerlo. Y la pregunta no es cuánto sabemos de Jesús, sino cuánto de lo que sabemos está transformando nuestra manera de vivir. Cuánto de lo que sabemos de Jesús está transformando nuestra manera de vivir. Y yo pensaba, yo conocí a Jesús hace 37 años. Y yo pensaba, ¿cuánto de Jesús hay en mí a día de hoy, de hace 37 años? ¿Cuánto me parezco a Él? ¿Cuánto se ha impregnado de Él en mi vida? ¿Cuánto soy capaz de mostrar a los demás de Jesús en mi vida después de tanto tiempo? Piensa en el día que conociste a Jesús, hasta el día de hoy. ¿Cuánto hay de Él en ti ahora mismo? Pues ¿sabéis lo que pasa? Que Jesús no deja la pregunta en el aire. Jesús, cuando les pregunta por qué no hacéis lo que yo os digo, Jesús pone un ejemplo. ¿Para qué? Para que lo tengamos claro, para que entendamos claramente qué es lo que nos quiere decir y qué es lo que intenta comunicarnos con este texto, ¿no? Dice... Sigue diciendo el texto: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿vale? Está poniendo el ejemplo. Que aún tienes duda de cómo debo llevar esto a cabo, te lo voy a explicar. No te preocupes. Él dice: todo el que viene a mí, todos los que estáis aquí, no digo aquí, Jesús está delante de los discípulos, somos nosotros hoy en día, ¿no? Todos los que estáis aquí habéis venido, ¿no? Venís a mí, me estáis siguiendo. Segundo, y oye mis palabras, me estáis escuchando, ¿no? Y tercero, y las hace. Venir, oír y hacer. No dice el que viene a mí, porque acercarse a Jesús no es suficiente. No dice solamente el que oye, porque escuchar
tampoco es suficiente. Está diciendo el que viene a mí, oye mis palabras y las hace. Y ahí está el tesoro, la piedra preciosa de este texto. El verbo hacer. Y entonces cuando dice Jesús, y el que las hace, os diré a quién es semejante. Y comienza la parábola diciendo, semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con mucho ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Interesante, cavó y ahondó. Y esto no es construir una casa en un terreno que considero aparentemente sólido. Veo una llanura, veo algo plano, venga, edifico ahí. No. Dice que cavó y ahondó. ¿Y sabéis por qué? Porque, volviendo al ejemplo de la obediencia muchas veces comienza haciendo cosas que nadie ve. O sea, los cimientos de una casa no los ve nadie, ¿verdad? Pues la obediencia muchas veces comienza igual, comienza haciendo cosas que nadie ve. En una casa excavamos, quitamos tierra, bajamos, profundizamos y preparamos los cimientos, ¿no? Antes de construir. Y sabéis que aquella, o que eso es la parte más importante de la casa, y es la que no se ve. Porque cuando invitamos a alguien a casa, nadie llega y te dice, qué maravillosos cimientos tiene, ¿eh? Qué maravilla, cómo están firmes ahí. No, o sea, eso no lo ve nadie. O sea, y nadie te muestra cuando llegas a su casa, mira mis columnas, mira, aquí tengo una, aquí tengo otra, mira el techo con viga, que está con malla, eso no te lo dice nadie. Mira el salón, las puertas que he puesto, mira mi cocina, mira mi terraza, mira mi patio, pero nadie habla de los cimientos. Nadie habla del tiempo que lleva a excavar, la arena que hay que quitar, la profundidad que hay que tener para que ese cimiento sea firme. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Cavó y ahondó. Nadie aplaude el trabajo que se hizo debajo de la tierra. Nadie aplaude cuánto se cavó, cuánto material se retiró, ni cuánto esfuerzo costó preparar el fundamento, los cimientos. Nadie aplaude eso. Nadie lo tiene por alta estima. No pasa eso. Pero cuando llegue la tormenta, aquello que nadie ve será lo más importante de la casa. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Cuando llegue la tormenta, que llegará, el cimiento sobre que has edificado será lo más importante para que esa casa no se caiga. Y decía antes que hay parte de nuestra vida, y nos vamos al terreno espiritual, usando como el ejemplo de los cimientos de la casa, que probablemente nadie vaya a aplaudir, que tiene que ver con obediencia silenciosa, obedece sin que nadie se entere, decisiones difíciles que tomas por tú mismo, que tampoco se entera nadie, renuncias a algo en tu vida que tampoco tiene por qué enterarse nadie, nada más lo sabe el Señor y tú, pides perdón o perdonas, disciplina, que tampoco se ve muchas veces, y fidelidad e integridad cuando nadie mira. Esos son obediencias silenciosas, que nadie ve, pero que están ahí, y que lo que hacen es que el cimiento vaya profundizando. Y vuelvo a repetir, lo que nadie ve será lo que mantenga firme a la casa, o en este caso nuestras vidas, cuando llegue la tormenta. Porque el texto sigue diciendo que la tormenta viene, que vendrá la tormenta. Y aquí es una cosa que Jesús nos deja muy clara. La tormenta va a llegar. El momento complicado en nuestra vida va a llegar. El momento difícil en nuestra vida va a llegar. Porque en este ejemplo, tanto el que viene, oye y hace, como el que viene, oye y no hace, recibe la misma tormenta, ¿eh? Jesús no está diciendo que el que hace mis palabras jamás tendrá problemas. Jesús no está diciendo que el que me sigue no tendrá dificultades, ¿eh? Jesús no está diciendo eso. Que muchas veces
transmitimos, podemos transmitir un evangelio erróneo en este sentido. ¿Tienes problemas? Ven a Jesús. Jesús va a acabar con tus problemas. No. Te va a dar la fuerza, te va a dar la constancia, te va a dar la energía, te va a dar la esperanza, te va a dar el amor si es cuestión de amor, te va a dar lo que necesitas en cada momento para superar la situación y la tormenta que estás pasando. La tormenta no creó el fundamento, la tormenta reveló y puso a prueba el fundamento. Las tormentas no crean fundamento, las tormentas no crean cimiento. O sea, yo no puedo esperar a que llegue la tormenta para crear mi cimiento, ni para crear mi fundamento. Tengo que tenerlo antes de que llegue. Y es el recorrido que Jesús ha hecho. Este es el nuevo reino, la manera que tenéis nueva de relacionarnos con otros, de cómo pensar, de cómo jugar, todo esto. No esperes a que llegue la tormenta para seguir la hoja de ruta. Hazlo antes. Hazlo antes. El segundo ejemplo que nos pone es el hombre que oyó y no hizo. Y aquí Jesús lo que dice es que este hombre también oyó. También oyó lo mismo que el otro. Lo que le diferencia, ¿cuál es? ¿Qué es? Que no lo hizo. La tormenta es la misma, la casa es la misma, pero cuando golpea es el fundamento el que sostiene, ¿no? Porque lo que este hombre hace es que, ¿por qué me llama Señor y no hace lo que yo digo? Esto me representa exactamente lo que Jesús está diciendo. Este hombre es el que le dice Señor, Señor, y no hace lo que él dice. Puedo llamar a Jesús Señor, Señor, sin construir mi vida sobre sus palabras. Es interesante que a lo mejor durante un tiempo yo he pensado que esta pregunta se la había hecho, o estaba dirigida muchas veces a mejor a personas que no conocían, que no tenían un conocimiento de Jesús amplio, que eran discípulos que llevaban meses con él, llevaban mucho tiempo con él. Y sabéis lo curioso que es que Jesús empezó a ver en ese tiempo, con los primeros discípulos, un patrón de comportamiento que también tenemos nosotros hoy, y es que no obedecemos. O sea, esto es un mal endémico en los cristianos. Nos cuesta trabajo obedecer. Y Jesús empezó a verlo ya en los primeros discípulos. Y esta pregunta es una llamada de atención. Es como un padre amoroso que le dice a su hijo, resumiendo mucho, hazme caso, lo que sois padres, que yo he pasado por esto. ¿Tú qué vas a entender? Sabrás tú lo que es esto. En tus tiempos no había esto. En tus tiempos había lo mismo, más o peor. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora es más público, pero ahora mismo. Es eso. O sea, Jesús diciéndote, hazme caso, ¿no? Quizás hoy nuestro problema tampoco sea que no conocemos el mapa. Conocemos el mapa, lo tenemos claro, ¿vale? Está en la Biblia. Este mapa es interesante porque no es un mapa que te lleva a un destino único. Es un mapa que hay que leer diariamente. Todos los días hay que seguir la ruta que la palabra nos va marcando, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos que perdonar, que tenemos que amar, que tenemos que no juzgar, que tenemos que tratar al enemigo de otra manera, vivir en santidad, confiar en Dios. Quizá conocemos perfectamente el camino, pero la pregunta que Jesús nos hace a ti, a mí hoy es ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. No me llames Señor con tu boca y luego tu vida muestre otra cosa totalmente diferente. Porque podemos tener una Biblia abierta y una vida cerrada. Mucho conocimiento, pero poca praxis, poca práctica. Conocer la palabra y no construir sobre ella. Saber dónde está la roca y seguir edificando sobre arena. Sabemos dónde está la roca. Edifiquemos sobre la roca para que cuando llegue la tormenta mi vida aguante y soporte. Mientras que llega la tormenta, que como decía antes llegará, ¿cómo llegan las tormentas? Enfermedades, una pérdida, una crisis, tentación, decepción. La lista es interminable de momentos en los que podemos pasar o vivir una tormenta, ¿no? Y cuando llegue ese momento, ¿sabéis lo que pasa? Que entonces importará sobre lo que hemos edificado. Entonces sí nos importará. Y Jesús, repito, pregunta llamada de atención. Hazme caso, Señor, Señor, y no haced lo que yo digo, haced lo que yo digo. Sé como este hombre prudente y sabio. La pregunta de hoy
es mucho más incómoda. ¿Qué palabra de Jesús conozco perfectamente y todavía no estoy haciendo? ¿Qué palabras de Jesús conozco perfectamente a día de hoy y todavía no estoy haciendo? Y no podemos responder diciendo que yo no sé el camino, ¿eh? No podemos responder, es que no sé la ruta, es que yo no sé lo que tú pides, es que no tengo claro qué quieres de mí. Ya esa respuesta no vale, lo sabemos. Porque viene aquí y porque tenemos iba a decir la obligación, pero la fortuna de poder acercarnos a una Biblia diariamente. Hay países donde te matan por esto. Hay países donde hay gente que recorre kilómetros por tener esto. Hay personas que esconden una página de la Biblia en sus casas por tener algo. Y tú y yo la tenemos y no le estamos dando el uso que realmente podríamos darle. Vuelvo a la pregunta que Pablo hacía al principio, ¿no? De ¿qué nos preguntaría Jesús en el día de hoy? Y yo creo que nos preguntaría lo mismo. Pon tu nombre delante de esta pregunta. José, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hace lo que yo digo? Antonio, Juan, Marco, David, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hace lo que yo digo? Vamos a orar para pedir a Dios que nos ayude a obedecerle, a cavar hondo, como este hombre cavó, y que ese conocimiento nos lleve a hacer, porque como dice Santiago, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra, para que cuando llegue la tormenta, que repito, llegará, nuestra casa resista y Dios pueda llamarnos hombre sabio, hombre prudente. Señor Dios Padre, Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra, porque es clara, Señor, y directa, y te pedimos que tú nos des fuerzas para obedecerte, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en nosotros con poder, que seamos conscientes de que has dejado un mapa claro, un mapa conciso, Señor, un mapa directo, que tiene un fin, y es que demos fruto, Señor. Te pedimos que nos des constancia, que nos ayudes a seguir este camino, Señor, a poder ser constantes en nuestro día a día, en nuestra relación contigo, a que la palabra, Señor, sea un aliado en nuestra vida, que diariamente nos acerquemos a ella, Señor, para conocer qué quieres de nosotros, Señor, y que esa pregunta que nos hagamos diariamente, Señor, tenga como respuesta: estoy cavando hondo para que mi fundamento esté en la roca. En tu santo nombre, amén.